Que el Señor los bendiga y los use grandemente. Y deje mientras yo voy sacando mi toallita, hermano, para poder entregar este lugar. De pie un momento. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar aquí entre ustedes. Y qué bueno que usted dispuso su tiempo para estar en la casa de Dios, amén. Dice su palabra que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, amén. Cierre sus ojos, hermano, un momento. Y dígale a Dios su necesidad, para que la palabra que Él hable a través de mi vida sea la adecuada, conforme a lo que usted necesita. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, porque eres fiel, Señor. Te hemos adorado, te hemos glorificado y sabemos que tú estás aquí, que tú te estás exaltando de una manera poderosa. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos con todo nuestro corazón que tú hagas algo poderoso, Señor. Creemos que tu presencia está en medio de nosotros y que su Espíritu Santo se está moviendo. Te ruego con todo el corazón que desde este momento empieza a preparar el lugar, empieza a preparar los corazones, Padre. Rompe todo aquello que puede estar ahí interrumpiendo en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Yo sé, Señor, que te estás moviendo. Yo sé que en este momento tú empiezas a tocar. No queremos irnos como llegamos, sino queremos ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos con todo el corazón. Toma control de mi boca, que la palabra que hable sea la necesaria para tu pueblo. Como te lo digo, confróntanos, pero también restáuranos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le invito, hermano, a que me acompañe en su Biblia. Un versículo muy conocido en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Puede indicarme con un fuerte amén cuando usted ya lo tenga. ¿Está conmigo? Le voy a dar lectura al versículo 1 y 2 para usarlos como referencia, aunque vamos a hablar de unos versículos más adelante. Pero dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero lo voy a dar lectura nuevamente al versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Le invito, hermano, a que ocupe su lugar un momento. Hay ciertos fundamentos de nuestra fe. Nosotros estamos aquí en este lugar, le adoramos, le cantamos, tenemos una relación con Dios, no meramente por situaciones que nosotros hayamos creado o por fundamentos humanos propios. Nosotros estamos aquí porque tenemos ciertos fundamentos, amén. Entre ellos está que nosotros, el fundamento de nuestra vida es Cristo, que otra de los fundamentos de nosotros es su palabra, y a través de ello tenemos relación, tenemos comunión con Dios. Pero cada uno de estos aspectos los encierra una palabra que es la fe. Usted sabe que nosotros no somos salvos por creer en una religión o por seguir un sistema religioso. Nosotros somos salvos porque creemos en Jesús. El creer en Jesús nos da vida eterna. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nos dijeron muy sencillo: solamente cree en Jesús y tienes vida eterna y eres salvo. Cuando después de los 400 años de silencio, llegó Juan preparando el camino y seguía hablando lo mismo, que él venía a preparar el camino, que creyeran en Jesús. Y cuando Jesús se presenta ya físicamente ante el pueblo, les dice que basta solamente creer para ser salvo. Les dice: basta solamente creer para ser sano, cuando estaba haciendo milagros. Y cuando vienen los apóstoles, su mismo mensaje no es cambiado. Sigue hablando que por la fe hemos sido salvos. Incluso hay cartas, Romanos, que nos hablan que por la fe suceden todas las cosas. Usted recuerda el día del Pentecostés, cuando estaban todos reunidos,
que después del suceso se para a Pedro totalmente diferente y les habla, que es el que les predica al Cristo que ha resucitado, que ascendió al cielo y que está a la diestra del Padre, que bastaba solamente creer para ser salvos. Y el mensaje de nuestros tiempos sigue siendo el mismo: basta solamente creer para ser salvo. El fundamento de nuestra vida cristiana es creer en Jesús. Es difícil que la gente pueda entender todo el movimiento de nosotros, de nuestra vida espiritual, si no tiene fe. Usted puede darle la Biblia a una persona y que la lea y va a decir, pues es que se me hace complicado entender todo eso, porque ¿qué? Se necesita fe para creer en su palabra. Todo se centra en la fe. Es difícil convencer a la ciencia, y aquí me introduzco al tema. Es difícil convencer a la ciencia porque la ciencia se basa en evidencia. Si usted se fija, ahora actualmente que vivimos un problema de salud mundial, ¿qué dice la medicina? Que necesita evidencia para saber que una vacuna es efectiva, porque así se mueve la ciencia. Se necesita evidencia científica para saber que un tratamiento puede combatir este virus, porque la ciencia así se basa. Pero nuestra vida, que se basa en un ambiente sobrenatural, que no es natural, se basa en la fe, que no se necesita evidencia para saber que lo que creemos y que nuestros fundamentos son verdaderos. Nosotros creemos que Jesús es real, no porque lo hemos visto físicamente, sino porque su palabra así lo marca, lo hemos experimentado y lo hemos sentido. Nosotros creemos que hay un cielo, que hay una vida eterna, no porque la hemos mirado a través de un video, sino que su palabra nos narra y nos la describe, y basta eso para creer que hay una ciudadanía celestial. Es por eso, hermano, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, no hay evidencia. Así como nuestra vista física nos da a conocer lo material, la fe es el sentido que se ejercita, que nos da convicción de lo invisible, de lo que no vemos. Es por eso, hermano, que la fe tiene sus evidencias. No estamos hablando que tener fe, un acto de fe, es un acto a ciegas. También entendemos que en muchas ocasiones basta creer para después ver el resultado de la evidencia por lo cual creímos. Por esta razón, entendemos que la fe va más allá de lo que aprendemos o tenemos noción de por nuestros sentidos. Es por eso, hermano, que la fe no básicamente se basa en los sentidos, en el mundo material. Nosotros entendemos que si en momentos la fe tiene sus evidencias, primero se tiene que creer para luego mirar. Pero en otras ocasiones puede ser que en lo que hemos creído aún no lo hemos mirado, pero basta solamente tener la convicción de que así es para tener la seguridad de que esto va a resultar. Por eso su palabra dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero a través de los versículos siguientes entendemos tres aspectos fundamentales de la fe, en los cuales traen una gran enseñanza a nuestra vida. Y el primero está en el versículo 7, cuando habla de un hombre que dice, en el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que en su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, sin dudarlo, nos habla un aspecto muy fundamental de la fe, porque la fe, entendemos que la fe se basa en caminar por una palabra que Dios ha establecido. Los santos del Antiguo Testamento, sabíamos que ellos caminaban y avanzaban por una palabra que habían recibido de parte de Dios.
Por eso sus acciones no estaban basadas en lo que habían mirado o en lo que estaban palpando, sino sus acciones estaban basadas en una palabra que habían recibido de parte de Dios. Cuando leemos a Noé, las evidencias naturales daban a notar que no podía haber un diluvio, porque hacía mucho tiempo que no llovía. El clima naturalmente propiciaba que no podría haber lluvia, porque los ambientes climáticos no estaban dispuestos o habían tenido un cambio natural, porque habían sido largos tiempos donde no había suscitado un fenómeno como tal. Por lo tanto, atreverse a entender y tener la seguridad que iba a haber un diluvio y que tenían que enderezarse y cambiar su manera de vivir y meterse al arca de Noé, naturalmente era algo increíble. No puede suceder. Por eso cuando Noé le dice: Jehová, vas a construir un arca, porque yo voy a mandar un diluvio, y constrúyela e invita a toda la gente para que se meta en ella y se salve. Noé, hermano, naturalmente las evidencias no daban el resultado. Qué difícil era creer que Jehová iba a mandar un diluvio cuando humanamente no se veía en el entorno que pudiera suceder. Pero esa es la fe. La fe es atreverse a creer por una palabra que se ha recibido de parte de Dios. Qué ironía, hermano, porque para la humanidad no era un loco, no era un fanático, no era un hombre que quizás para muchos lo pudieran decir es un hombre loco que no sabe lo que está haciendo, porque aquel hombre estaba preparando la madera, estaba construyendo el arca, estaba toda su familia ayudándole en el gran labor, y tal parece que encajar un clavo en la madera para la sociedad era algo ilógico. Quizás algunos decían: ¿qué trae este? ¿Cómo se atreve a pensar que va a pasar tal fenómeno si tenemos tanto tiempo que no sucede? Pero él se atrevió a ir por encima del ridículo y por encima de la humillación, porque Noé entendía que bastaba una palabra de Jehová para entender que las cosas iban a suceder. Qué loco pensar que tu hijo se va a salvar si está más metido en las drogas que nunca. O sea, la evidencia no da, no puede ser. ¿Cómo puede ser que tu hogar se vaya a restaurar si tu esposo ya hasta se fue de casa? ¿Cómo puede ser que vayas a ser sano si el doctor te dio el diagnóstico médico y te dijo: ya estás en una etapa terminal de tu cáncer? ¿Cómo puede ser que algo vaya a suceder con tus hijos cuando el médico dice: ya está su cáncer avanzado y una etapa terminal? O sea, no puede suceder, no es posible. Pero basta recibir y entender lo que dice su palabra, que por sus llagas fuimos nosotros sanados. La evidencia no está establecida, pero su palabra es suficiente para creer que las cosas cambiarán. Por eso no era el primer llamado en la Biblia justo. Y no quiere decir que era sin pecado, sino que Noé caminó en la luz de la fe y en la confianza en Dios. Yo sé, hermano, y lo animo, y recibe esta palabra de parte de Dios. Muchos de ustedes se han olvidado de la palabra que un día Dios les dijo cuando estaban en el altar, cuando alguien se acercó a ustedes y de parte de Dios les dijo: Dios dice esto y esto. O cuando estaban en su recámara llorando por la situación que estaban viviendo y recibieron una palabra de parte de Dios, y tal parece que han transcurrido los años y no se ha cumplido esta palabra. Pero Dios dice: yo soy justo, yo soy fiel y mi palabra es verdad. Camina por la palabra que yo te he dado. Tal parece que la palabra que un día Dios nos dijo, porque a todos Dios nos ha hablado, y quizás tal parece que la palabra que nos dijeron han pasado tantos años y no se ha cumplido.
Pero déjeme decirle que la fe se basa en caminar por una palabra que Dios te ha dado. Pero es que todo está contrario. Pero hay una palabra que Dios te dio. Y la palabra que Dios te dio, tarde que temprano, se ha de cumplir. Yo recuerdo mucho cuando estaba en la iglesia muy pequeño. Y siempre lo hago de referencia y lo ejemplifico porque a mí de muy niño me enseñaron que a Dios se le amaba y que Dios le respetaba. Y yo crecí desde niño con eso. Yo recuerdo que mi mamá siempre me tenía en la iglesia y yo siempre estaba ahí sentado y no me movía porque yo entendía que a Dios se le respetaba y que había alguien en la iglesia. Y entre esos momentos empezó a nacer dentro de mí un deseo por buscar a Dios, por adorarlo, por servirlo. Yo recuerdo que hacían veladas de oración de varones a las 12, 1 de la mañana y yo ahí estaba entre ellos. Porque había algo dentro de mí que me decía que tenía que buscarlo, que tenía que estar con Él, que tenía que estar en relación con Él. Y fueron tantos momentos así que Dios un día me habló a través de un hermano y de muchos hermanos que me dijeron: Dios va a hacer algo contigo. Y tú vas a predicar la palabra y Dios te va a llevar a muchos lugares que tú no has imaginado. Yo era un niño, hermano, yo no entendía muchas cosas, pero yo me acuerdo que lloraba porque dentro de mí ya había nacido ese anhelo. Yo, si usted no sabe y si lo sabe, yo no soy de aquí de Durango, yo crecí allá en un pueblito. ¿Usted conoce Mexiquillo? Sí, pues de allá soy yo. Crecí todo el tiempo desde mi niñez hasta mi juventud allá. Y cuando transcurrían los años, yo meditaba en esa palabra que me han dicho: yo estoy contigo y yo te voy a levantar y tú vas a ser usado para predicar mi palabra. Cuando tenía 14, 15 años, esa palabra seguía resonando en mi interior, pero yo decía: no creo que se cumpla. Decía: estoy en un lugar que nadie me conoce. Estoy en un pueblo donde quizás estuviera en una ciudad donde pudiesen darme a conocer, pues estoy en un pueblito. Nadie sabe de mí. ¿Cómo Dios va a hacer eso conmigo? Y recuerdo que mi mamá siempre me decía unas palabras: tú honra a Dios. Y si tú honras a Dios, Él te va a honrar a ti. Sí, recuerdo que pasaron ciertos sucesos en mi vida. Después me vengo de allá, vengo a estudiar, termino mi carrera. Y en momentos de mi vida llegaban voces a mí, porque yo estaba solo aquí, no conocía a nadie. Llegaban voces a mí que me decían: tú no sirves para nada, ni vas a hacer nada. Yo recuerdo que eran luchas constantes, hermanos. Quizás usted las ha experimentado, donde uno se da cuenta que el mundo espiritual es más real que el natural. Porque yo recuerdo que tenía un miedo que llegara la noche, porque era de estar en mi cama y me tapaba con las cobijas y voces me decían: tú no sirves para nada, no vas a hacer nada, no vas a poder salir adelante, y un sinfín de cosas. Y yo sabía que era el enemigo, pero algo dentro de mí me decía: recuerda la palabra que un día te di, camina en ella. Yo recuerdo que 2, 3 de la mañana le llamaba a mi mamá a la edad de 18 años y le decía: mamá, tengo mucho miedo, no sé por qué estoy pasando todo eso. Y el enemigo me decía: mejor muérete, no vas a hacer nada de tu vida. Y yo recuerdo que dije: yo tengo que caminar en una palabra, y la palabra que Él me dijo, el que iba a estar conmigo y el que está conmigo iba a cumplir su propósito. Hasta que yo recuerdo, hermano, que fueron meses donde yo no podía dormir. Y yo, por más que le decía: Dios, ayúdame, y yo reprendía y yo clamaba la sangre de Cristo, y yo leía la Biblia, esa voz seguía. Hasta que un día recuerdo que estaba en la iglesia, en la parte de atrás, recargado en un muro, con incertidumbre, no entendiendo todo lo que pasaba. Y llega un hermano y me toca el hombro y me dice: Dios va a cumplir la palabra que Él te dijo hace más de 10 años, porque Él es fiel y Él es justo. Y Dios la cumplió, hermano. Pero no fue sencillo. Porque yo recuerdo que un día que venía de Mazatlán, después de predicar de una campaña, y después de haber visto cómo Dios se había libertado a muchas personas que estaban esclavizados y que estaban endemoniados por mucha legión de demonios,
Y se lo cuento como testimonio para que usted lo entienda. Llegué a un centro de rehabilitación en Mazatlán, donde era una iglesia, pero tenían sus centros. Y me llevaron a orar por un hombre. Y ese hombre me contaba a los hermanos. Y me decían, este hombre está poseído por una legión de demonios, me decía. Me decía, este joven ha practicado mucho tiempo el narcotráfico. Y si usted ha visto, muchos narcotraficantes tienen muchas situaciones, acciones de satanismo, de la Santa Muerte y tantas cosas. Y allá es más, allá en Sinaloa. Y yo recuerdo que me dijo, este hombre lo iban a matar y él buscó la manera y trató de huir, pero a tal grado que los demonios tomaron control tanto de su vida que empezó a habitar en los panteones. Y yo recuerdo que me dijo, y un día llegó aquí, dijo, al centro de rehabilitación necesitado. Dice, hemos orado por él, pero orábamos por él, lo encerrábamos y se iba otra vez a los panteones por la noche. Hasta que él mismo, fíjese, y así literal, Dios sabe que no miento. Dice así mismo, hasta que él pidió que le amarrásemos una cadena de sus pies y de sus manos y lo amarráramos a un muro porque había alguien que lo llevaba. Y aunque él no quería, había algo más fuerte que lo orillaba. Hermano, pues tanto fue el suceso que un día rompió las cadenas y se fue. Fue una lucha constante. Hasta que un día llegamos, me acuerdo, y me llevaron a orar por él. Era impresionante los sucesos que pasaban. Pero yo recuerdo que clamaba a Dios, y cuando uno ve el mundo espiritual, uno más crece la fe porque se da cuenta del Dios tan poderoso que tiene uno. Recuerdo que empezamos a orar, Dios lo libró y fue un tiempo ahí de campaña. Y cuando iba de regreso en mi carro, Satanás me dijo al oído, dice, ¿tú crees que me voy a quedar así? Dijo, ni sabes lo que te espera. Yo recuerdo que me puse en las manos de Dios, agarré mi carro, iba solo de camino. Y recuerdo que iba todo bien y en un túnel estaban arreglando la carretera, nos paramos y yo era el último. Y yo recuerdo que estaba así parado esperando que nos dieran la señal de pasar. Y así una voz me dice al oído, voltea hacia atrás. Y cuando yo volteo hacia atrás por el retrovisor, yo veo que un carro viene a alta velocidad tratando de frenarse. Y cuando yo menos acuerdo, digo, este carro me va a impactar. Lo que hago es que me tomo del volante, me impulso hacia atrás y llega el carro y se impacta. Yo recuerdo que cuando se impactó, las bolsas salieron, el estéreo se salió, todo acá. Y yo recuerdo que abrí los ojos y me tocaba yo. Y yo veía que en el otro carro que se había impactado, se veían lágrimas, se veían gente que se quejaba. Yo recuerdo que en medio de eso, me bajé del carro. Y así se lo digo, hermano, porque así es de extraordinario. Yo recuerdo que me podía mover, no sentía dolor. Y llegué a un túnel que estaba más cerca, donde estaban los de SOS, y llamé. Y yo recuerdo, no sé, pero yo sé que era Dios. Que me dijeron, ¿cómo estás, mijo? Y les dije, bien. Dije, es que acaba de pasar un accidente en tal kilómetro. Y me dijo, Dios te ha guardado, ¿verdad? Así. Y yo le dije, sí, Dios me ha guardado, pero los del otro carro están muy mal. Yo siento que había niños viajando. Dije, yo siento que están muy golpeados. Y cuando me acerco, efectivamente, estaban muy golpeados. Fíjese cómo es el diablo de astuto, porque usted lo ha experimentado. Yo recuerdo que me bajé del carro, levanté mis manos y me arrollé y le dije, gracias, Dios. Y a una voz me dijo, ¿ves el precio? Esto te ganas por servir a Dios. Pero otra vez volví a la palabra que un día me dijo, yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, tú cumplirás mi propósito. Bastó solamente para volver a recordar esa palabra y seguir avanzando. Cuando les llamo a mis papás, cuando llego a Durango, cuando me checan en la Cruz Roja, cuando me hacen radiografías, me dicen es inexplicable, porque a la alta velocidad que venía un carro y se impactó y usted estaba ahí, mínimo sus vértebras, si hubiera pasado ahí un incidente, hermano, ni collarín ocupé. Así de impresionante fue lo que Dios hizo. Cuando llevo el carro a checar y llegan, la persona que evalúa todos los daños,
Dice, discúlpeme, dice lo que le voy a decir y a lo mejor va a sonar muy duro. Me imagino que la persona que venía en este carro le pudo haber pasado algo muy grave. Y yo con convicción le digo, ¿sabe quién era el que iba en ese carro? Fui yo. Y Dios me libró de todo eso. El ser humano no entendía, la evidencia no daba. La evidencia es muerte, la evidencia es dolor. La evidencia dice que no se puede, pero la fe dice que aunque la evidencia no marca lo que Dios ha establecido, es el cumplimiento de su palabra y de lo que Él va a hacer. Hermano, lo he contado, después me secuestraron y Dios me libró. Pero después, y después de que Dios me libra, el mismo enemigo me dice, ve eso por servir a Dios. Pero otra vez la misma palabra, yo estoy contigo. Y bastó creer en Él para seguir adelante. Después, hermano, cuando estoy en Gómez Palacio en una campaña, estoy el último día de culto y estoy hospedado en el hotel, llaman al teléfono de la habitación. Y me dicen, mejor que te vayas, porque si no te vamos a matar. Hermano, si no hubiera pasado ningún suceso antes, hubiera dicho, pues no pasa nada. Pero recordé todo lo que había vivido. Le llamo a mis papás y le digo, me está pasando esto y esto y esto. Y con temor, con lágrimas. Pero me dicen dicen que me vaya, que ya no esté aquí. Me dicen, papá, no, quédate y predica. Y otra vez vuelve la misma palabra, yo estoy contigo. O sea, la evidencia no daba, la evidencia es mejor vete y líbrate. Es mejor preservarte la vida si tomas un autobús y te regresas a Durango y ya no pasa nada. Pero la fe dice que Él está conmigo. Y si Él está conmigo, Él me va a librar de todas esas situaciones. Hermano, nada sucedió, predico con incertidumbre, me subo al lugar y empiezo a predicar. Y Dios empieza a hacer muchas cosas. Un hombre, recuerdo que llega, se para a la puerta y se me queda viendo. Y yo dije, dije, este hombre no será el hombre que me va a asesinar. Cuando recuerdo, pasa y viene y viene y viene. Y yo dije, Señor, y viene y se acerca con un semblante duro. Semblante cuando usted sabe que esa persona planea algo. Y cuando llega, se cae ahí de rodillas y se pone a llorar. Y es el poder de Dios que empieza a obrar en su vida y empieza a transformar. O sea que la evidencia en muchas ocasiones no se va a dar, pero atrévase a caminar en una palabra que Dios le ha dicho. Si Dios le ha dicho que Él va a estar con usted y que toda su familia está en sus manos, créalo. Si Él le dijo que Él va a restaurar su matrimonio, créalo. Si su vecino le dice, estás más peor que antes que ibas a la iglesia y tu hogar se está destruyendo, pero usted se ha atrevido a creerle a la palabra que Dios le dice, usted dígale, quizás físicamente no se ven resultados, pero yo creo en la palabra que Dios me ha hablado y en esa palabra voy a caminar. La mayor prueba de fe es atreverte a creer y mantenerte firme por una palabra que Dios te ha dado. Número 2. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Sabe cuál? Hay algo muy importante y de grande lección. Porque la grande prueba de fe se mira en devolver a Dios la promesa por la cual has esperado mucho tiempo. Si usted sabe, Abraham esperó mucho por su Isaac. Fueron largo tiempo donde él anhelaba ver a su bebé, porque su esposa era estéril. La ciencia médica decía que a una edad muy avanzada no se podía dar a luz, que había una esterilidad, no se puede, no es posible. Yo creo que si llegaba Sara ahí a preguntarle, a decirle a sus amigos, oiga, me voy a embarazar. Abraham me dijo que Dios le dio una palabra, que voy a tener un hijo. ¿Qué decían las amigas? Está loca, no puede ser. Pero al pasar de los años, ¿qué resulta? Está encinta y da luz y tiene a su Isaac. Qué alegría, ¿va? El cumplimiento de la palabra. Pero aquí viene lo complicado. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice, ¿sabes qué?
ve, sacrifícame tu promesa. Qué difícil. Porque decir, es lo que estaba esperando durante años y ahora Dios me lo pide. O sea, no checa, mejor no me lo hubiera dado. Pero ¿sabe qué entendemos, hermano? Y es el punto número 2, que la fe tiene que ser probada. Dice que Abraham agarra a su bebé, a su Isaac, a sus niños, lo lleva de camino al altar. Y dice que va de camino y por ahí el niño curioso le dice, papá, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Imagínese qué pensaba humanamente Abraham. Ay, mi hijo, decía, ¿cómo puede ser que te vaya a llevar a sacrificar? Pero con fe decía, Dios proveerá de cordero. Y por allá va con sus sirvientes. Hay varios puntos que se extraen de esta historia de Abraham de la fe. Dice que deja a sus sirvientes y les dice, ¿saben qué? Aquí quédense, porque vamos mi hijo y yo al monte. Pero hay una palabra que resalta, y regresaremos. No les dice, y voy a regresar. No, les dice, y regresaremos. Como Abraham decía, este proceso es doloroso, pero yo sé que traerá resultado. Este proceso yo sé que será difícil. Yo sé que la enfermedad va a venir. Usted va a venir enfermedades, es imposible que no venga. Van a venir pérdidas de vidas humanas, es imposible que no vengan. Va a venir escasez, es imposible que no vengan. Muchas veces lo van a despedir del trabajo y no va a haber qué comer. Es imposible que esto no venga. Muchas veces va a haber soledad, es imposible que eso no ocurra. Tiene que ocurrir, porque la fe tiene que ser probada. Dice que cuando deja ir, camina y va de camino al monte, al holocausto. Y cuando llegan, nomás imagínense y dimensiona este momento. Abraham prepara el holocausto, prepara la leña. Y otra vez Isaac le dice, papá, aquí está la leña, aquí está el agua, pero ¿dónde está el cordero? Yo imagino que hasta como cuando usted le dice a su hijo, todo va a estar bien, pero por dentro le duele tanto que llora y lo abraza. Yo imagino que Isaac lloraba, pero abrazaba a su hijo y le decía, todo va a estar bien, mi hijo. Y lo pone. Y cuando extiende el cuchillo, imagínese lo que le dice Isaac, papá, ¿cómo me vas a matar? Porque la fe es levantar el cuchillo y saber que en el transcurso que vas hacia abajo, una voz te va a decir, no lo hagas, porque yo he provisto el cordero. Y usted lo experimentó y yo lo he vivido. Me decía un amigo, la fe es así. Es como subirte a un edificio muy alto, lanzarte y saber que en el transcurso de tu caída una mano te va a sostener para que no caigas. Tener fe es atreverte a avanzar. Y aunque tú no sabes qué va a pasar ni qué está pasando, saber que Dios actuará a tu favor aunque no veas nada. Por ahí se escuchó una voz y le dijo, Abraham, no lo hagas. Voltea a tu alrededor. Y por ahí estaba un cordero enredado. Y le decía, yo ya te he provisto de cordero. Hermano, la fe tiene que ser probada. No reniegue cuando venga enfermedad. No se queje cuando somos metidos a prueba. No se queje cuando somos sometidos a diversas situaciones. Juan lo sabía, porque Juan tenía la fe y tenía que experimentar la fe de la siguiente manera: seguir hablando, seguir predicando, seguir enseñando, aunque la hija de Herodes había pedido su cabeza. Esa es la fe, ser sometida a prueba. Pero cuando alguien se somete a prueba y pasa la prueba,
no es la misma persona. Porque cuando usted estaba enfermo y Dios lo sana, su fe crece. ¿Usted cree que Abraham e Isaac eran los mismos cuando regresaron que cuando iban? Yo imagino que venía Abraham con una fe más grande, con una fe más sorprendente, con una fe más poderosa. Usted tiene que atreverse a creer que el mismo Dios que lo ha sacado muchas veces y lo ha librado de muchas situaciones es el mismo que estará con usted y lo sacará avante de una y de diversas situaciones. El médico dice no se puede hacer nada, pero la fe tiene que ser probada. Y por último, fíjese lo que dice en el versículo 36, que es la contraparte de las dos cosas que le estaba hablando. Dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Estos hombres de fe fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, fueron muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿tuvieron resultados? No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esto nos habla, hermano, que muchas veces la fe no va a traer resultados terrenales. Yo puedo orar por usted en una enfermedad, y yo puedo tener mucha fe, pero la soberanía de Dios estará por encima de la fe, y Dios no lo hará. Fíjese lo que dice: unos que fueron apedreados. La tradición dice que Jeremías fue apedreado en Egipto por los judíos. ¿Usted cree cómo miraban a Jeremías cuando se ponía y les predicaba? Si lo trajéramos y lo contextualizáramos a este tiempo, nosotros ¿qué dijéramos? Ese hombre fue un fracasado. ¿Por qué? Porque no fue aplaudido por la sociedad. No aparecía en redes sociales su flyer, donde andaba de aquí para acá. No se hospedaba en los mejores hoteles. Habitaba en las cárceles. Lo aventaban a las cisternas. O sea que humanamente decíamos: este hombre de fe fue un fracasado. Y quizás todos los decían: este fanático todavía le va tan mal y así sigue predicando. Pero porque Jeremías decía: es que hay un fuego dentro de mí metido a mis huesos, que no puedo dejar de hablar y de predicar. Esa era fe, esa era convicción, esa era saber a quién servía. Y los amigos le decían: ay, Jeremías, si tú dejaras de predicar y de hablar, te libraras de los maltratos, de los azotes. Así decía la humanidad, así decía terrenalmente. No fue aplaudido. Me imagino que en sus bolsillos ni siquiera dinero traía, porque no había, vivía en una escasez terrible. Quizás ni siquiera tenía alimento en su alacena, no había que comer. Vivía como un hombre en una situación terrible, desfavorable. Pero usted cree cómo estaba el Padre en el cielo, aplaudiéndole y diciéndole: sigue adelante, Jeremías. La fe muchas veces no traerá resultados terrenales, pero algo le aseguro: traerá resultados eternos en el nombre poderoso de Jesús. Muchos de ellos fueron aserrados. La tradición dice que Isaías fue colocado dentro de un tronco hueco y aserrado por medio de orden de Manasés. ¿Qué podemos decir? Ay, este Isaías, ¿verdad?, que profetizaba, que decía que fuimos muertos por sus pecados,
que el herido fue por nuestras rebeliones y fue transgredidos por nuestros pecados, y la paga de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso hablaba Isaías. ¿Usted cree que le decían cuando estaba metido en el tronco a punto de ser aserrado? Oye, Isaías, pues no que el herido fue por nuestras rebeliones, pues no que el molido fue por nuestros pecados. Ahorita te vamos a matar, ¿y dónde está tu Dios? Pero esa es la fe, entender que la fe no tendrá muchas veces resultados terrenales, pero sí tendrá resultados eternos. Y se lo tengo que decir, porque por eso la gente se va de la iglesia. Porque le dicen, a mí me dijeron que si yo creía en Jesús iba a restaurar mi matrimonio. A mí me dijeron que si venía a la iglesia y creía en Jesús me iba a levantar de la silla de ruedas. Y quizás transcurren los años y no se levanta de la silla de ruedas. Quizás transcurren los años y su matrimonio no se restaura. Lo que sí le tenemos que decir a esas personas es que usted va directito al infierno, pero si usted cree en Jesús, aunque en este mundo no le vaya nada bien, fracase y tenga tantos fracasos y le vaya muy mal en la vida, algo sí le aseguramos: que este mundo se va a acabar, que este mundo se va a terminar. Pero si usted cree en Jesús, tiene vida eterna, y su palabra declara que allá en el cielo no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, y allá reinaremos por la eternidad con nuestro Cristo amado. También dice que fueron puestos a prueba. Dice que muchos de ellos sufrieron persecución, tortura. Me gusta mucho hablar cuando Pedro y Juan iban entrando al templo. Por ahí estaba un hombre cojo y extiende sus manos esperando recibir unas monedas. Yo creo Pedro le dice a Juan, sácalas. Y yo creo Juan se revisa, no tengo nada. Pues tú. Y tampoco. Pero le dice el otro, pero tenemos algo más poderoso. ¿Y qué le dice? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Ahora dice, levántate y anda. ¿Y qué hace aquel hombre? No se fue a comprar una coca por el dinero. ¿Qué hizo? Se levantó brincando, saltando, porque Dios había hecho un milagro, y entró contento al templo, alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hubo un resultado físico de unas monedas, de un alimento, pero un resultado eterno. Quizás el dinero se le iba a terminar, se le iba a acabar, pero la evidencia de que Dios había sanado su vida le iba a provocar vida eterna. De modo que aquel hombre, que aquel paralítico, que aquel cojo ahora no tenía una esperanza terrenal, ahora tenía una esperanza eterna de que había conocido el don celestial que habían predicado aquellos hombres, que eso es superior a todas las cosas. Porque hermano, a veces la gente Dios lo sana y se olvida. Usted ha conocido a muchas personas que han venido a la iglesia y que Dios las ha sanado y se van. ¿Y de qué sirvió la sanidad? La fe tiene más resultados cuando provoca resultados eternos, celestiales, ahí en el cielo. Termino diciendo, recuerdo mucho una historia cuando estaba un pastor en una etapa terminal en el hospital. Siempre lo menciono mucho en los funerales porque creo que es muy adecuado y muy correcto. Dice que el pastor estaba en una etapa terminal y su esposa estaba muy desesperanzada por los diagnósticos médicos que le habían dado. Dice que por ahí un hermano se le apareció a la esposa y después de haber recibido una palabra de parte de Dios, dice que le dijo, ve, dile que yo al pastor lo voy a sanar. Dice que el hermano, emocionado por lo que Dios le había hablado, y le dijo, hazme sentir que eres tú el que me has dicho esa palabra. Pidió evidencia y Dios se la dio, y lo creyó más. Y va con toda la efusividad, con toda la alegría con la esposa y le dice, ¿sabes que Dios me ha dicho que Dios va a restaurar al pastor, que Dios lo va a sanar completamente? Y la esposa le dice, pero me dicen que ya no hay solución, me dicen que ya está en una etapa muy grave, en una etapa terminal, no puede ser posible.
Dice, es que Dios me dijo y le pedí confirmación y Dios me lo confirmó de una u otra manera. Por eso yo creo que esta es palabra directamente de Dios. Transcurrieron los días, parecía que había mejoría, pero cuando menos acuerdan, este pastor fallece. Y llega la hermana, la esposa con el hermano y le dice, hermano, se equivocó. Mi esposo acaba de fallecer hace unas horas. Hermano, nosotros teníamos alegría, todos mis hijos estaban contentos porque sabíamos que era de parte de Dios. ¿Y qué pasó? Dice que el hermano desconcertado va y se humilla delante de Dios y le dice, Dios, pues si yo te pedí confirmación y tú me dijiste que lo ibas a hacer, ¿qué pasó? Dice que después de toda la noche estarle orando al Señor, dice que una palabra resonó en sus oídos que le dijo, lo sané eternamente. Lo sané para siempre. Y les digo, hermano, la plenitud de la vida no es cuando nace un bebé, sino es cuando se muere, porque ahí encontramos la vida eterna. Ahí encontramos lo mejor. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Le quiero contar una historia para pasar a un tiempo de adoración. Estaba un granjero que tenía muchos animales, pero también se dedicaba a cultivar la tierra. Un día que estaban en su casa a punto de dormir, se durmieron. Y en el transcurso de la noche, este agricultor tuvo un sueño, en donde él en su sueño dice que miraba cómo echaba el trigo en la tierra y al paso de unos días ese trigo crecía y lo arrancaba, lo llevaba al granero y cuando regresaba el trigo estaba de la misma manera, había crecido. Y otra vez lo arrancaba, llegaba al granero y regresaba y el trigo nuevamente estaba de la misma manera. Entonces se despertó y dijo, esto quiere decir que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a prosperar. Dice que le cuenta a su esposa, mujer, dice, he tenido un sueño de parte de Dios y Dios me dijo que íbamos a ser muy prósperos. Y le empieza a decir, yo miraba que echábamos la semilla producía, arrancábamos el trigo, lo llevábamos al granero, regresábamos y el granero nuevamente, así lo hacíamos hasta por 6 veces, hasta que nos volvíamos muy ricos. Dice, Dios nos va a bendecir. La esposa reúne a sus hijos y les dice, tu papá acaba de tener un sueño así y así, Dios nos va a bendecir. Así que los hijos se levantaron con ánimos, agarraron las semillas de la bodega y se fueron a la tierra, la prepararon y empezaron a aventar la semilla, aventar la semilla, aventar la semilla. Y cuando acabaron de sembrarla, cuando llegaba el tiempo de la cosecha y estaban a punto de obtener resultados, dice que sucedió un cambio climático donde las temperaturas descendieron y el hielo quemó con toda la cosecha. Dice que el hombre se quedó como confundido. Dijo, pero si yo estaba seguro que Dios me dijo que nos iba a prosperar, ¿por qué la cosecha se echó a perder? Dice que dijo, pero bueno, yo sé que lo que Dios me ha dicho tarde que temprano lo va a cumplir. Dice que va y agarra todos sus ahorros, va y los invierte y va y compra la semilla nuevamente. Y empieza a sembrar, empieza a sembrar, empieza a sembrar. Llega el tiempo de la cosecha, cuando están a punto de ir a arrancar el trigo y se meten animales y empiezan a devorar toda la cosecha, que cuando ellos se levantan, miran que la cosecha se había acabado. Los hijos le dicen, papá, tú eres un loco. Yo no sé cómo nos atrevimos a creer en ti. Aquí andamos siempre echando la semilla, trabajando, cansándonos, y esta cosecha nunca se va a dar. Te equivocaste en tu sueño. Le dicen, papá y mamá, si ustedes quieren seguir con esto, siga, nosotros ya nos vamos. Y la esposa le dice, ¿qué está pasando? Le dice al esposo, yo sé que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Dice que va y empeña sus propiedades y las deja en fondo.
para que le den un préstamo y nuevamente comprar la semilla. Y otra vez la esposa y el esposo empiezan a lanzar la semilla, empiezan a aventarla. Y sucede que cuando menos se acuerdan, llega el tiempo de la cosecha. Y cuando están a punto de ir a recogerla, se dan cuenta que a unos ladrones llegaron tiempo atrás y se la llevaron. Y ya no hay nada. La esposa con lágrimas y le dice: estás loco. Hemos gastado nuestros ahorros. Has empeñado todas las propiedades y ya estamos pobres y sin trigo y sin cosecha. Creo que todo lo que tú has pensado y has creído ha sido solamente buenos deseos tuyos. No va a pasar nada, estás loco. Si tú quieres quedarte en eso, quédate. Yo ya me voy. El hombre desconcertado dice: ya han pasado varias cosas. Ya son 3 y no ha sucedido nada, pero recuerda, yo sé, Dios, que lo que tú me has dicho, tarde que temprano lo has de cumplir. Empieza a ir con sus amigos a pedir dinero, les entrega cosas materiales que tiene y llega con la semilla y empieza a aventarla. Pero ya no era una semilla normal, con un proceso normal. Ahora su semilla llevaba lágrimas. Ahora su semilla llevaba esperanza. Ahora su semilla llevaba oración. Ahora su semilla llevaba algo diferente. Y dice: yo sé que todos me han abandonado. Yo sé que nadie cree en mí. Yo sé que dicen que soy loco. Yo sé que dicen que he perdido todo. Pero yo creo en lo que tú me has dicho. Llega el tiempo de la cosecha. Aquel hombre se asoma con incertidumbre. Y cuando menos se acuerda, las hectáreas han dado todo el fruto que un día Dios le había prometido. Todavía hay incertidumbre en su corazón, que no les dice a su familia, porque dice: puede que solamente es esa cosecha y no se cumpla la palabra. Mejor no les digo nada. Empieza a arrancar el trigo, lo lleva al granero. Arranca el trigo, lo lleva al granero. Y cuando regresa nuevamente, el trigo tiene la misma posición. Otra vez lo arranca, regresa y el trigo nuevamente. De manera que llama a sus hijos, a su esposa, y le dice: Dios ha cumplido la palabra que un día prometió. Él no se equivoca, Él no miente. Y lo que Él ha dicho, tarde que temprano tiene su cumplimiento. Por eso dice su palabra: los que con lágrimas sembraran, con regocijo segará. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. O sea que no es fácil creer, no es fácil tener fe. Que dice: irán dando y llorando, pero no volverá así. ¿Qué dice? Volverá con regocijo, trayendo el resultado de todo aquello. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento? Y mientras eran nuestros hermanos entonaron un canto. Por eso nosotros creemos que Dios es poderoso, que Él es poderoso, que Él es poderoso, que Él es poderoso, que Él es poderoso. Oh, yo siento que Dios está aquí. Poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios. Quien lo ha vivido sabe de lo que le hablo. Quien lo ha vivido sabe que esto no es sencillo. Poderoso Dios, que muchas veces los negocios no dan, que las puertas se cierran. Mi alma clama por ti, que la enfermedad toca la puerta. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Que esto es caminar y vea de
después. Mi alma clama por ti. Que esto es agradece y después lo vas a tener. Al que está sentado. Que esto es decláralo y lo vas a ver. Dile a tus amigos que así sucederá. En el trono. Aunque quedes como un loco, como un fanático. Y al Cordero. Esa es la fe. Sea el honor. Ahorita vamos a tomar un tiempo de administración, pero quiero que un momento ahí platique usted con Dios. Sea la gloria. Sea la honra. Sea el dominio por los siglos de los siglos. Y poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Y poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Oh, Rabashon. Yo quiero invitarlo, hermano. Usted necesita una oración. Voy a invitar que pase aquí al frente. Yo creo que lo podemos hacer con sana distancia. Quiero orar por usted. Usted dice, yo necesito una oración. Yo quiero que mi fe aumente. Yo estoy pasando por una prueba muy difícil. Necesito oración. Venga aquí al frente. Venga aquí al frente. Hay un ambiente muy bonito de parte de Dios. Dios va a hacer algo bien poderoso. Yo sé que Él no se equivoca en las palabras. Quiero abrir un minuto más. Si alguien más quiere venir. No hay nadie más. Le cuento rápidamente. Hace algunas semanas mi esposa y yo enfermamos de COVID. Para nosotros, para mi esposa era muy difícil porque ella está embarazada. Pero lo más complicado fue cuando mi suegra supimos que era positiva y se enfermó muy grave, a tal grado que la saturación estaba muy baja y no nos quedó otra forma más que llevarla al hospital. Su semblante era muy malo. Físicamente, mi esposa, que sabe un poco de estar relacionado con el tema de la salud, ella sabía que no se preveían buenos resultados. Aunado que ella era diabética y la glucosa la traía muy alta. Llegamos al hospital, los doctores nos dicen ya no hay lugar. Me acuerdo que veía las caras de mi esposa desesperada. Y yo lo único es que por dentro le decía a Dios, si nosotros creemos en ti. Y de ese momento que la llevamos, algo me dijo y yo se lo dije a ella.
Le dije, Dios dice que la va a sanar, que no tenga miedo. Desde ese día, desde ese momento yo le repetía a mi esposa y le decía, va a estar bien, Dios la va a sanar. Dios intervino, la metieron en la cápsula. Es terrible la sensación, el momento. Y yo veía a mi esposa llorando. Yo la abrazaba y yo lloraba con ella, pero le decía, Dios la va a sacar adelante. Al día siguiente vamos, mi esposa no duerme toda la noche por la incertidumbre que sonara el teléfono y le dijeran, ¿sabes que tu mamá ha fallecido? Yo recuerdo que lloraba y yo le decía, va a estar bien. Al siguiente día vamos con el médico y nos dicen que está estable, pero el diagnóstico médico decía que sus pulmones tenían un daño 4 cuando el máximo es 5. O sea que le dan una noticia y le dice la doctora, ¿sabe que usted tiene que estar consciente de esto? Que ahorita puede estar bien, pero a las 3 horas, 4 horas le puedo dar una mala noticia, porque así están sus pulmones. Mi esposa otra vez empieza a preocuparse y yo le digo a Dios, y Dios me vuelve a decir, yo lo voy a hacer. Por encima de los diagnósticos médicos, yo lo voy a hacer. Y yo le volví a repetir, y ¿sabes qué? Le dije, el médico nos tiene que decir todo esto para que tu mamá y nosotros nos demos cuenta que es realmente un milagro de Dios lo que Él hará. Hermano, pasó el tiempo, mejoría. Después le dicen que va a tener que ocupar el oxígeno por más de 2-3 meses, ya ocuparlo mucho. Y yo le vuelvo a decir, no, le digo, lo que Dios hace, lo hace perfecto. Hermano, a los pocos días la dan de alta. A la casa llega y se mete sin el oxígeno. Al día siguiente ya no ocupaba el oxígeno. A los 3 días prácticamente ya. A la semana la revisan y le dicen, su saturación está completamente bien. Y yo ahí recuerdo y vuelvo a decir, basta caminar en una palabra por encima de los diagnósticos médicos. Así que Dios le dice eso a usted, basta caminar en la palabra que Dios le ha dado y le ha establecido por encima de los panoramas. Ahora dígale al Señor, ahí en sus palabras, dame más fe, ahora sí, hermano, clámele al Señor, clámele aunque nada se prevea bueno. He decidido caminar en una palabra, aunque hace años que no llueve, aunque hace años que no pasa nada. Yo voy a construir la arca, porque lo que Dios ha prometido, Él lo ha de cumplir. Él es el Todopoderoso. Clama por ti. Él es. Y al que está sentado, Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. En el trono. Hace que te y al cordero. Basta recordar la palabra que nos dio cuando estabas llorando, cuando estabas desesperanzada, y esa palabra te dio vida, esa palabra te dio esperanza. Que no se aparte, que no se diluya, no ha quedado olvidado por los siglos. Y poderoso Dios, y poderoso Dios.
poderoso Dios.